¿Te has dado cuenta de cómo la vida adora sorprendernos en los momentos en que más confiamos en el control? Un millonario, dueño de todo aquello que el dinero puede comprar, entra en un restaurante de lujo creyendo que sería solo una noche más. Pero en cuestión de segundos lo imposible sucede. Frente a él aparece Emily, su exesposa, ahora camarera, embarazada, y con una mirada que lleva tanto firmeza como cicatrices del pasado. Esa escena parece salida de una película, pero guarda una verdad que muchos evitan enfrentar. El dinero puede abrir puertas, pero no tiene poder sobre lo que realmente importa. Y cuando el pasado regresa, no sirve de nada disfrazarlo con trajes caros o copas de vino importado. El corazón cobra, y la vida exige respuestas. Justo ahí surge la polémica. ¿Acaso la fortuna que construimos tiene algún valor frente a lo que dejamos roto en el camino? La paradoja es clara. Un hombre que parecía tener el mundo en sus manos se ve impotente ante lo que más asusta. Enfrentar errores antiguos y asumir responsabilidades que había enterrado es contraintuitivo, es provocador y, sobre todo, es humano, porque, al fin y al cabo, la pregunta no es sobre él, es sobre nosotros. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu pasado volviera a tu frente exigiendo no explicaciones, sino una elección? Ethan, el millonario acostumbrado a los salones elegantes y a las mesas más reservadas, entró en su restaurante favorito como quien repite un ritual. Para él, cada detalle de aquel ambiente era previsible. El sonido discreto del piano, el aroma de los vinos raros, la atención de los camareros que lo conocían por su nombre. Pero aquel día la rutina sufrió una ruptura tan brusca que hasta el aire pareció cambiar de densidad. Imagina entrar en un lugar seguro, y de repente que el pasado te mire de frente. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Ethan. Mientras hojeaba el menú, en busca de un plato que ya había probado innumerables veces, sus ojos se congelaron ante una escena que jamás esperaría. Emily, su exesposa, caminaba entre las mesas con la bandeja en las manos. No era solo el hecho de que ella estuviera allí, sino el contraste evidente entre el lujo del ambiente y la sencillez del uniforme que vestía. Es curioso cómo la vida adora ponernos ante paradojas. A veces, lo que más intentamos olvidar se presenta en los lugares que más frecuentamos. Y entonces, algo aún más fuerte saltó a la vista de Ethan. Emily no solo estaba trabajando como camarera, también llevaba en el vientre una nueva vida. Su barriga denunciaba una realidad que él nunca habría imaginado. En ese instante, el millonario sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Te has dado cuenta de cómo, en segundos, una sola mirada puede poner tu historia de cabeza? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió allí, y ese impacto era apenas el comienzo de algo mucho mayor. El divorcio de Ethan y Emily no fue de esos que se disuelven en silencio. Estuvo marcado por heridas abiertas, discusiones intensas y decisiones que dejaron cicatrices invisibles. Él, demasiado enfocado en los negocios y en el brillo del éxito, terminó dejando el corazón de ella en segundo plano. Ella, cansada de vivir a la sombra de una vida material, decidió alejarse. Quien haya pasado por una separación lo sabe, no siempre lo que termina queda realmente en el pasado. Muchas veces cargamos los escombros por años. En aquel restaurante el choque de Ethan no era solo al verla trabajando allí, sino al percibir cuánto la vida la había endurecido. Emily parecía distinta, firme, pero al mismo tiempo frágil, como alguien que aprendió a sostenerse sola incluso cuando el mundo entero parecía desmoronarse. ¿Cuántas personas conoces que tuvieron que reinventarse después de una caída? Ya sea un amigo que perdió el empleo y comenzó un pequeño negocio, o una madre soltera que tuvo que convertirse en el propio pilar de su casa. Esas marcas hablan más que las palabras. Lo más doloroso para Ethan no era solo revivir el recuerdo de la mujer que un día amó, sino enfrentar la consecuencia de sus propias decisiones. Cada herida parecía estar allí, presente entre las mesas como un fantasma que no quería irse. Es interesante cómo la vida cobra lo que dejamos pendiente. Y quizá, en ese reencuentro, Ethan tuviera que enfrentar no solo a Emily, sino al reflejo del hombre que eligió ser. Al notar el vientre de Emily, Ethan sintió como si el tiempo se hubiera detenido. No era solo una sorpresa, sino un torbellino de emociones mezcladas: curiosidad, miedo, arrepentimiento e incluso una esperanza que no sabía explicar. Su mente disparó preguntas como tiros silenciosos.
¿De quién es ese bebé? ¿Cuál es la historia que desconozco? ¿Por qué está aquí, viviendo una realidad tan distante de la que tuvimos juntos? Muchas veces, la vida nos pone ante preguntas que no tienen respuesta inmediata, y eso nos obliga a mirar más hondo dentro de nosotros mismos. El peso de aquel descubrimiento no estaba solo en el hecho de que Emily estuviera embarazada, sino en todo lo que eso simbolizaba. Un hijo es siempre un comienzo, un llamado a la responsabilidad, incluso cuando no se tiene certeza de si forma parte de nuestra historia. Imagina la escena. Encuentras a alguien importante de tu pasado, y esa persona aparece con algo que puede redefinir por completo tu vida. Es como reencontrar a un antiguo socio que ahora dirige una empresa gigante, o un amigo de la infancia que se convirtió en referencia en aquello que tú abandonaste. El impacto es inevitable. Ethan, acostumbrado a controlar negociaciones millonarias con frialdad, percibió que allí, ante aquel vientre, su corazón no obedecía ninguna lógica racional. Era como si cada latido recordara que, por más dinero que tuviera, había cosas que estaban más allá de su capacidad de comprar o resolver con contratos. Y la gran cuestión era, ¿estaría él listo para enfrentar aquello que la vida le devolvía de forma tan inesperada? Ethan intentó vestir su vieja armadura, la postura fría de un hombre de negocios que no se tambalea fácilmente. Cruzó los brazos, acomodó el saco y fingió que estaba solo ante una situación trivial. Pero por dentro, la tormenta ya estaba formada. Orgullo y arrepentimiento se enfrentaban como dos fuerzas opuestas, dejándolo paralizado. ¿Quién no ha pasado por eso? Ese momento en que quieres mantener la pose, pero el corazón insiste en romper el disfraz. Recordaba cuántas veces dejó a Emily sola, creyendo que bastaba llenar la casa de lujos para cubrir los vacíos de la relación. El orgullo lo hacía pensar que siempre tenía la razón, que su forma de amar era suficiente. Ahora, frente a ella embarazada, trabajando en condiciones tan simples, el arrepentimiento surgía como un peso aplastante. Es curioso cómo la vida nos pone cara a cara con nuestras propias decisiones, y no hay cómo escapar. Como dicen por ahí, el pasado no llama a la puerta, la derriba. Ese conflicto interno no es exclusivo de Ethan. Todos hemos vivido batallas parecidas, entre admitir el error o insistir en la máscara de perfección. Es como cuando un padre intenta esconder la emoción al ver a su hijo conquistar algo, solo para no mostrar vulnerabilidad, o cuando alguien evita pedir perdón, aun sabiendo que ese gesto salvaría una relación. Ethan estaba atrapado en ese dilema, y cada segundo aumentaba la tensión, pero aún había más por revelar. Emily, a pesar del evidente impacto al ver a Ethan, mantuvo la compostura. No le tembló la voz, no desvió la mirada. Siguió el protocolo de cualquier camarera entrenada para no mezclar sentimientos con trabajo. Se acercó a la mesa, puso el bloc de notas frente a él, y con una calma casi desafiante, soltó: «¿Qué desea pedir, señor?». Una frase simple, pero que cargaba el peso de años de dolor. A veces el silencio habla, pero ciertas palabras cortan mucho más hondo. Para Ethan, aquella pregunta sonó como una bofetada invisible. Era como si cada sílaba dijera: «Ya no tienes lugar aquí, no formas parte de mi vida». ¿Cuántas veces en nuestra propia historia hemos escuchado frases aparentemente banales que quedaron grabadas como cicatrices? Puede ser un «no eres capaz», dicho por un profesor, o un «esperaba más de ti», dicho por alguien a quien amamos. Palabras que, aún simples, logran atravesar décadas dentro de nosotros. Ethan percibió que ya no estaba frente a la esposa que un día conoció, sino ante una mujer que se había reinventado. La firmeza en la mirada de Emily revelaba que había aprendido a sobrevivir sin depender de él, y quizá ese fuera el mayor golpe a su ego. Sin embargo, detrás de aquella pregunta fría, existía una historia mayor que aún no había sido contada. Y era justamente ese misterio el que estaba a punto de salir a la luz. En el clímax de la tensión, cuando el silencio pesaba más que cualquier palabra, Emily dejó escapar algo que hizo que el mundo de Ethan se derrumbara. El bebé que llevaba podría ser suyo. No lo dijo con rabia, ni como una acusación. Salió casi como un desahogo, un susurro cargado de verdad. Y de repente, todo el restaurante pareció congelarse. Quienes estaban alrededor, aunque no comprendieran todos los detalles,
Percibieron que aquella mesa no era solo una más entre copas de vino y platos refinados. Para Ethan, la frase cayó como un rayo en cielo despejado. Él, acostumbrado a controlar contratos millonarios y prever riesgos de mercado, se dio cuenta de que no tenía ningún poder ante aquello. Era como si el destino hubiera preparado una jugada que jamás podría haber anticipado. Y esa es una de las grandes ironías de la vida. Pasamos años creyendo que tenemos el control, hasta que una revelación simple cambia todas las reglas del juego. Esa posibilidad, ser padre de nuevo, y con Emily, sacudía no solo su corazón, sino también su conciencia. Al fin y al cabo, ¿cuántos de nosotros no hemos sido sorprendidos por noticias que nos quitan el suelo? Puede ser un diagnóstico inesperado, una llamada en medio de la noche, o incluso la confesión de alguien querido. Son momentos que nos obligan a repensar quiénes somos y qué es lo que realmente importa. Y para Ethan, esa revelación era apenas el inicio de una decisión que ya no podía posponer. Confrontado con la verdad, Ethan sintió como si estuviera frente a una encrucijada. Podía repetir el mismo patrón de siempre, dar la espalda, huir, esconderse detrás del dinero, o podía, por primera vez, enfrentar de frente a los fantasmas que cargaba. Este es un momento que todos, en algún punto vivimos. Decidir entre el camino fácil de la fuga o el difícil de la valentía. Piensa en cuántas veces preferiste evitar una conversación incómoda, sabiendo que encararla podría cambiarlo todo. Allí, frente a Emily, la fortuna de Ethan parecía no valer nada. De nada servían las acciones en alza, los autos de lujo o el ático con vista a la ciudad. Todo eso se volvía irrelevante ante la oportunidad de hacer algo que no tenía precio, reparar los errores del pasado. Es curioso cómo la vida nos recuerda, de maneras inesperadas, que el verdadero poder no está en lo que acumulamos, sino en lo que estamos dispuestos a devolver, y esa devolución muchas veces toma la forma de humildad. El dilema de Ethan resuena en la vida de muchos. ¿Cuántos padres se arrepintieron de no haber acompañado los primeros pasos de sus hijos? ¿Cuántos empresarios, después de enriquecerse, perciben que el tiempo perdido con la familia no se puede comprar de vuelta? Ethan estaba exactamente en ese punto. Y quizá, en aquel restaurante, bajo las miradas curiosas, la vida le estaba ofreciendo no solo un reencuentro, sino una oportunidad de redimirse de una vez por todas. Ethan, que siempre había sido visto como un hombre impenetrable, finalmente dejó caer la armadura. Se levantó de la mesa, caminó hacia Emily, y ante todos, hizo algo que jamás había hecho. Expuso su vulnerabilidad. No habló de dinero, no ofreció contratos, no usó palabras ensayadas. Simplemente pidió perdón. La escena, para quienes observaban, parecía improbable. Un millonario poderoso, arrodillado con humildad ante una mujer a la que había herido. Es en esos momentos que entendemos que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en la valentía de reconocer errores. El gesto no fue solo simbólico, fue transformador. Ethan no ofreció únicamente ayuda financiera, sino también emocional. Dijo que quería estar presente, no como el hombre arrogante de antes, sino como alguien dispuesto a aprender a ser mejor. Este tipo de actitud puede parecer pequeña para quien la ve desde afuera, pero carga un poder inmenso. Piensa en cuando, en tu día a día, te permites admitir un error en el trabajo o en casa. La ligereza que nace de ese gesto abre puertas que el orgullo jamás abriría. Todo el restaurante se convirtió en escenario de una escena que nadie esperaba. Las personas alrededor contenían la respiración, como si presenciaran algo raro, un corazón orgulloso rindiéndose a la humanidad. Y incluso en medio de la incomodidad, había algo inspirador en aquel acto, porque en el fondo, todos sabían, todos cargamos deudas emocionales, y quizá, al ver a Ethan rendirse ante la verdad, los demás también recordaran sus propias pendientes de perdón. Emily dudó. La vida ya le había enseñado a no confiar fácilmente, mucho menos en promesas de alguien que la había herido en el pasado, pero, al mirar a los ojos de Ethan, percibió algo distinto. No era el mismo hombre arrogante que había conocido antes. Había allí una sinceridad casi infantil, como quien finalmente entiende que perdió demasiado tiempo persiguiendo lo que no importa. A veces, basta una mirada verdadera para derrumbar las barreras que tardamos años en construir.
Lo improbable comenzó a tomar forma. Emily, que por tanto tiempo mantuvo su corazón cerrado, se permitió sentir que quizá un nuevo comienzo era posible, no por ingenuidad, sino porque dentro de ella crecía un nuevo motivo, el hijo que estaba por venir. Es curioso cómo la maternidad o la paternidad nos obliga a repensar prioridades. Aquello que parecía imposible de perdonar se transforma en diálogo cuando pensamos en el bien de quien aún no ha nacido. Y en ese instante, todo el restaurante se convirtió en testigo de algo raro, la oportunidad de que dos mundos rotos se unieran nuevamente. No era solo una reconciliación entre un hombre y una mujer, sino el inicio de una nueva historia. La lección silenciosa que flotaba en el aire era clara. Hasta lo imposible puede suceder cuando el orgullo cede ante la verdad, y sin embargo, había algo más grande detrás de ese reencuentro, algo que iba más allá de su relación. Lo que ocurrió en aquel restaurante no podía reducirse a un reencuentro inesperado ni a una reconciliación improbable. Fue mucho más que eso. Aquella escena se transformó en un recordatorio poderoso de que la vida insiste en enseñarnos lecciones cuando menos lo esperamos, y casi siempre de formas que no elegiríamos. Ethan, que hasta entonces se enorgullecía de su fortuna, de los contratos millonarios y del respeto que imponía en las mesas de negocios, descubrió allí que el verdadero valor de un hombre no está en los números que ostenta, sino en el legado que deja dentro de las personas. La transformación que ocurrió ante los ojos de todos no podía comprarse con dinero, ni planearse en informes o reuniones estratégicas. Fue espontánea, real y dolorosamente humana. El millonario, que siempre creyó ser dueño de su propio destino, se dio cuenta de que no era más que un aprendiz en manos de la vida, y esa constatación es, en cierto modo, liberadora. Entender que somos frágiles no nos disminuye, sino que nos acerca a lo que realmente importa. Emily, por otro lado, se convirtió en el símbolo de la fuerza silenciosa que tantas veces ignoramos. No vestía ropa cara, no llevaba joyas que brillan bajo luces artificiales, ni necesitaba reconocimiento social. Su fuerza venía de otro lugar, del coraje de levantarse cada día, incluso ante las dificultades, y recomenzar cuantas veces fuera necesario. ¿Cuántas Emilys no cruzan nuestro camino a diario? La cajera del supermercado que sonríe aunque esté cansada, la madre soltera que equilibra 3 empleos para alimentar a sus hijos, o incluso ese vecino al que nunca saludas pero que lucha en silencio contra problemas que nadie imagina. La lección eterna estaba allí, desnuda y cruda. La dignidad no se compra, la resiliencia no se mide en cifras, y el amor no se negocia como un contrato. Ethan comprendió en ese instante que todo el dinero que había acumulado era incapaz de devolver los momentos perdidos, las palabras no dichas, los abrazos que dejó de dar, y eso duele. Pero es de ese dolor de donde nace la posibilidad de transformación, porque solo cuando nos reconocemos falibles conseguimos abrir espacio para el verdadero aprendizaje. Muchos de los presentes en el restaurante jamás olvidarían lo que presenciaron. Para ellos no fue solo un hombre rico pidiendo perdón a una exesposa embarazada, fue un espectáculo de humanidad. ¿Cuántos salieron de allí pensando en sus propias deudas emocionales? ¿Cuántos reflexionaron sobre disculpas que aún no tuvieron el valor de hacer? Es curioso cómo presenciar la vulnerabilidad ajena despierta en nosotros la necesidad de enfrentar nuestras propias verdades. Es como ver una película que parece contar tu propia historia. Esa escena podría haber ocurrido en cualquier otro contexto, una sala de hospital, una reunión familiar, una simple llamada telefónica, pero fue en aquel restaurante de lujo donde lo improbable tomó forma. Y justamente por ser improbable, ganó aún más fuerza. Es como si la vida hubiera elegido el escenario más contradictorio para exhibir una de las lecciones más simples. No importa cuánto asciendas socialmente, siempre existirá algo que te devuelva al suelo, recordándote que eres simplemente humano. La enseñanza que flotaba en el aire era universal. Para quienes observaban, quedó claro que no sirve de nada aplazar las reconciliaciones. No sirve de nada acumular disculpas tragadas, sentimientos no expresados, conversaciones nunca hechas, porque el tiempo no es eterno, y la oportunidad de cambiar puede no repetirse. Ethan y Emily se convirtieron, sin querer, en un espejo para todos nosotros, y el reflejo era incómodo, pero necesario. Al fin y al cabo,
¿Quién de nosotros no tiene una relación mal resuelta, una herida abierta o un arrepentimiento guardado? La vida, con su ironía casi cruel, utilizó el choque de aquel reencuentro para mostrar que nadie está exento de revisitar el pasado. Podemos intentar esconderlo, enterrarlo, huir, pero llega la hora en que el pasado se levanta frente a nosotros, pide explicaciones y exige respuestas. Ethan tuvo esa oportunidad en público, expuesto. Nosotros quizá aún podamos tenerla en silencio, en lo íntimo de nuestras elecciones, pero la verdad es que tarde o temprano el enfrentamiento llega, y solo quien decide afrontarlo conquista paz interior. Al final de cuentas, la lección eterna no es solo sobre Ethan o Emily, es sobre nosotros, sobre las veces en que elegimos el orgullo en lugar del perdón, la indiferencia en lugar de la empatía, el silencio en lugar de la reconciliación. Es sobre reconocer que la vida no necesita esperar grandes tragedias para enseñarnos lo que realmente importa. Podemos aprender ahora con ejemplos como este antes de que sea demasiado tarde. Ethan salió transformado de aquella noche, pero la transformación no fue solo suya. Cada persona que presenció aquella escena llevó consigo una nueva conciencia, y quizás sea precisamente eso lo que hace que ciertas historias sean inmortales. El poder de resonar en la vida de quienes ni siquiera formaban parte de la trama, porque al final, no son los millonarios ni las fortunas los que permanecen. Lo que queda son las huellas invisibles de valentía, perdón y recomienzo que elegimos dejar en el mundo. La historia de Ethan y Emily no es solo sobre un reencuentro marcado por dolor y redención, es sobre nosotros, sobre mí, sobre ti, sobre cualquier persona que, en algún momento de la vida, eligió el silencio en lugar del perdón, el orgullo en lugar de la reconciliación, la indiferencia en lugar de la empatía. Lo que vimos en ese restaurante fue un espejo de aquello que tantas veces evitamos enfrentar, nuestras deudas emocionales. Y la gran pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a cargar con ese peso? ¿Cuántas veces dejaste de llamar a alguien por un malentendido tonto? ¿Cuántas veces te alejaste de alguien que amabas porque el orgullo habló más alto? La vida no perdona aplazamientos. Cada disculpa no dicha es un ladrillo más en el muro que construimos entre nosotros y quienes realmente importan. Ethan lo comprendió tarde, frente a todo un público. Nosotros, sin embargo, aún tenemos tiempo de actuar antes de que sea demasiado tarde. Lo que sucedió allí fue una invitación silenciosa a revisar prioridades. ¿De qué sirve correr tras cifras si no tenemos el valor de mirar a los ojos a quienes herimos? ¿De qué sirve acumular conquistas si, en lo íntimo, seguimos derrotados por nuestras propias elecciones no resueltas? La verdadera victoria no está en ser reconocido por miles, sino en ser respetado por aquellos que conocen nuestras fallas más íntimas y aún así nos ofrecen espacio para cambiar. Y no pienses que este llamado está distante de tu realidad. Tal vez no seas millonario como Ethan, pero llevas batallas parecidas. Puede ser el padre que nunca elogió al hijo y hoy percibe cuánto esa ausencia de palabras marcó. Puede ser la madre que no tuvo el valor de pedir perdón a una hija por la rigidez innecesaria. Puede ser tú, que evitas a un compañero de trabajo porque una discusión antigua se convirtió en un abismo. Esos detalles, que parecen pequeños, moldean destinos enteros. La provocación es clara. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a posponer la conversación que necesitas tener? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el silencio se convierta en una prisión invisible? Porque al final, no son los fracasos financieros los que más duelen, sino las oportunidades emocionales que dejamos escapar. Puedes perder dinero y recuperarlo, pero perder la oportunidad de pedir perdón, de ofrecer amor, de tender la mano, eso no vuelve. El ejemplo de Ethan nos muestra que no es necesario esperar a que lo imposible ocurra para elegir el cambio. No necesitas encontrarte con tu Emily en un restaurante de lujo para finalmente entender que ha llegado la hora de actuar. Puedes empezar hoy, ahora, con algo simple. Una llamada, un mensaje, un gesto de humildad. No esperes a que la vida te coloque en un escenario de vergüenza pública para despertar. Despierta antes, por conciencia y por sabiduría. Y yo te pregunto, ¿qué puedes hacer aún hoy para aplicar esta lección? ¿Quién es la persona a la que necesitas buscar? ¿Qué perdón necesitas liberar? ¿Qué recomienzo necesitas permitir?
No basta con emocionarse con la historia de Ethan y Emily, porque la emoción sin acción se pierde en el viento. Es necesario transformar el impacto en actitud práctica, en pasos reales que reescriban tu propia narrativa. Si esta reflexión te movió, no la dejes morir aquí. Comparte en los comentarios lo que esta historia despertó en ti. Puede ser un recuerdo, una decisión, un desafío. El acto de escribir ya es un compromiso contigo mismo. Y recuerda, cada interacción aquí no es solo un comentario suelto en Internet, es una chispa de transformación que puede inspirar a otras personas a cambiar también sus vidas. Y claro, si deseas seguir aprendiendo con historias que incomodan, provocan e inspiran, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más que entretenimiento. Encontrarás provocaciones que pueden girar llaves en tu mente y en tu corazón, porque, al fin y al cabo, no basta con mirar, es necesario aplicar.